Hola mis queridos estudiantes, les habla la profe Erika y hoy vamos a tratar el tema de conceptos básicos para la nomenclatura de hidrocarburos. Como vimos en el video anterior, pueden haber cadenas lineales, ramificadas, entre otras, y hoy veremos algunas generalidades para nombrarlas. Los hidrocarburos van a tener básicamente dos partes, los sustituyentes, conocidos como grupos alquilo, y la cadena principal. Los grupos alquilo, como podemos ver en esta diapositiva, tienen unas particularidades. Veamos este. El metil tiene un solo carbono con tres enlaces, que son representados mediante estos tres hidrógenos. El cuarto enlace va a ir directamente a un carbono de la cadena principal. El etil tiene dos carbonos y uno de ellos se enlaza a la cadena principal. El propil tiene tres átomos de carbono y se enlaza a la cadena principal por uno de sus extremos. El isopropil tiene, al igual que el propil, tres átomos de carbono, pero se enlaza a la cadena principal mediante el carbono de la mitad. El butil va a tener cuatro carbonos enlazándose a la cadena por el extremo. El terbutil tiene cuatro carbonos, pero se enlaza mediante un carbono del centro después de haber formado una especie de T. El sec-butil se enlaza por uno de sus carbonos secundarios. Miren que también tiene cuatro átomos de carbono. Y el isobutil es una modificación del terbutil porque este también forma una especie de T, pero se enlaza por el carbono del extremo de esa T. Como vimos, hay unos prefijos particulares para el número de átomos de carbono de esa cadena. Veamos entonces de qué se trata eso. Los prefijos que se usan en nomenclatura de compuestos orgánicos dependen del número de átomos de carbono que tenga la cadena. Por ejemplo, si tiene 1, el prefijo es met, 2 para et, 3 para prop, para 4 utilizamos but, para 5 utilizamos pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec, 12 duodec y miren por acá. Para 20 utilizamos eikos, para 30 tricont, para 40 tetracont, para 50 pentacont, para 60 hexacont y así podemos seguir. Recuerden que el número de átomos de carbono en una cadena puede ser infinito porque tenemos infinitas posibilidades para la formación de compuestos orgánicos. Ahora hablemos de la cadena principal. Esta se define como la secuencia de carbonos más larga, es decir, un carbono seguido de otro, obviamente en la estructura orgánica. Ahora, podemos tener un caso en el que hay más de una posibilidad, es decir, que más posibilidades tengan el mismo número de carbonos. En ese caso, entonces, será la cadena que tenga mayor número de ramificaciones, es decir, mayor número de grupos alquilo enlazados directamente a la cadena principal. Observemos este ejemplo. Tenemos una estructura que evidentemente tiene varias ramificaciones y también varias posibilidades de la cadena principal. Entonces, tenemos esta primera con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Veamos esta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Y tenemos esta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Como la cadena principal tiene varias posibilidades, entonces optamos por evaluar cuál es la más ramificada. Recuerden que es la secuencia, es decir, un carbono seguido de otro, un carbono al lado de otro, un carbono al lado de otro. Empecemos por la roja. Entonces tendríamos todo lo que esté por fuera de la cadena van a ser ramificaciones. Una, y este carbono enlazado directamente a la cadena principal. Dos, con este carbono que se enlaza directamente a un carbono de la cadena principal. 3, este se enlaza por acá a la cadena principal. Y 4,
enlazándose por este lado a la cadena principal. Es decir, que la cadena roja tiene 4 ramificaciones. Sigamos con la verde. Entonces, tengo una. Este carbono se enlaza a esta cadena, quiere decir que toda esta es una ramificación. 2. Toda esta será una ramificación. 3. Este será una ramificación. Y 4. Esta será una ramificación de esta cadena. Es decir, que la cadena verde tiene 4 ramificaciones. La azul tendría 1, 2, y por aquí está el enlace. 3, por acá está el enlace. 4, por acá está el enlace. Y 5, por acá está el enlace. Quiere decir que como esta es la más ramificada, porque tiene 5 ramificaciones, entonces esta es la cadena principal. Los demás se conocen como sustituyentes y se nombran como grupos alquilo. Por lo tanto, este sería un 2-metil porque está en el carbono 2 de la cadena, y recuerden que si tiene un solo carbono, entonces sería med. 3-etil porque esta tiene 2 carbonos y está en el carbono 3. 5-isopropil está en el carbono 5 y este sustituyente es el isopropil, enlazado por el carbono de la mitad. 6-propil, este también tiene 3 carbonos, pero se enlaza por el del extremo. ¿Y a dónde se enlaza? Al carbono 6 de la cadena principal. Y tengo el 8-metil, un solo carbono enlazado al carbono 8 de la cadena principal. Veamos ahora cómo hacer un ejemplo o un ejercicio en ChemSketch. Con esta herramienta de dibujar cadena vamos a construir una cadena. Hagámosla, por ejemplo, de 10 carbonos. Listo. Vamos a ponerle un etil en el carbono 2. En dibujar normal le vamos a poner un etil. Listo. Pongámosle en el siguiente un isopropil. Entonces recuerden que el isopropil son 3 carbonos, pero el enlace se da por el de la mitad. 1, 2, 3 y el enlace se da directamente por este carbono de la mitad. Vamos a ponerle acá, puede ser un isobutil. Entonces el isobutil se enlaza por el carbono del extremo formando una T. Entonces acá tendríamos un carbono y acá tendríamos otro. Listo. Y pongamos en el carbono 9 un metil. Ya tenemos construida nuestra estructura. Sin embargo, vamos a aplicar el concepto de que la cadena principal es aquella aquella secuencia más larga de átomos de carbono. Esta que dibujamos inicialmente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin embargo, yo observo por acá que esta es más larga. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Quiere decir que esta sería una ramificación. Pongamos entonces los nombres. Esta primera sería un 2-metil. La segunda sería en el carbono 2, 3, 4, 5. Isobutil. Tiene 4 carbonos y está enlazado por un carbono del extremo. 6, 7, 8. En el carbono 8 entonces tendríamos un 8 isopropil. Y en el 9, recuerden que este se convirtió en una ramificación, entonces tendríamos un 9-metil. ¿Por qué metil? Porque esta ramificación tiene un solo átomo de carbono. Miren que tiene uno solo. Y este de acá hace parte de la cadena, no se puede considerar como un grupo alquilo. Quiero mostrarles
una aplicación para química orgánica para aquellos que trabajan desde el celular. Su nombre es KimDraw. Vamos a entrar a ella. Cuando nos aparece esta pantalla, hacemos clic sobre este más y nos manda a este tablero donde podemos dibujar nuestras estructuras orgánicas. Dibujemos entonces una cadena, por ejemplo, de 10 carbonos. En la parte inferior hay varias opciones. Vamos a hacerlo donde se ve ese zigzag con una N debajo, que es la opción de dibujar cadena. Hagamos una, por ejemplo, de 10. Entonces aquí nos aparece el numerito, ahí ya están 10 carbonos. Si yo quiero hacerle algunos sustituyentes, entonces me voy acá en el enlace sólido y dibujo así, presionando sobre cada esquina. Entonces ahí tendría un grupo metil. Acá tendría un grupo metil, hagámoslo etil. Vamos hacia atrás y ahí nos queda etil. Vamos a dibujar un isopropil sobre este carbono. Entonces ahí tengo un isopropil. Acá en el último generemos un metil. Listo, ahí ya tengo mi cadena. Si yo quisiera ver los carbonos que hay, por ejemplo, en los extremos o también en los centros, entonces presiono en esta parte izquierda sobre la C, que es el carbono, y hago clic sobre cada extremo. Entonces ahí me aparece el carbono de tipo primario. Ahí me aparece el primario. Ahí está el primario y así lo puedo hacer con los demás. Listo. Para conocer el nombre, entonces ya sabemos que tenemos que encontrar la cadena principal. Sin embargo, esta aplicación nos presenta una herramienta que nos permite generar el nombre en inglés utilizando nomenclatura UPAC. Para eso entonces seleccionamos con la herramienta que tiene un cuadradito en línea punteada. Y esto nos permite seleccionar la estructura y le damos en esta herramienta que dice Name. Ahí se empieza a generar el nombre. Como la estructura es algo grande, entonces se tarda un poquito, pero sin embargo aquí nos da el nombre de la estructura en nomenclatura UPAC. Ahora, existe también la posibilidad de que yo inserte el nombre y que él me genere la estructura. Vamos a hacer una estructura sencilla, por ejemplo, 3-metil hexano. Debo escribir el nombre en inglés, confirmar. Y ahí me generó la estructura del 3-metilhexano. Por último, quiero mostrarles la herramienta para visualizar las estructuras orgánicas en 3 dimensiones. Para ello solamente seleccionamos la estructura y le damos clic en donde dice 3D en la parte superior. Y ahí me muestra la estructura en 3 dimensiones. Para verla desde todos los lados, solamente basta con deslizar el dedo sobre la pantalla. Y miren, los carbonos se representan por los círculos en gris y en blanco los círculos pequeños son los hidrógenos. Si yo quiero ver esta estructura de abajo, la que generamos a partir del nombre, entonces señalo la estructura y le doy 3 dimensiones y ahí me aparece la estructura dibujada en 3D. Esta herramienta es muy versátil, muy útil, espero que les sirva. Los invito a hacer muchos ejercicios para poder comprender un poquito más las generalidades de nomenclatura y nos vemos en el próximo video.